Hola, soy Luis, tu profesor de evaluación del equilibrio ácido-base. Ahora vamos a ver las causas más comunes de desequilibrio ácido-base. Dentro de ellas encontramos a la diarrea, en donde hay una pérdida importante de bicarbonato causando acidosis metabólica. En vómito, una pérdida de cloro que causa alcalosis metabólica. Insuficiencia renal que causa una acidosis metabólica por acumulación de ácidos urémicos, fosfatos, uratos. En la deshidratación, una acidosis metabólica o acidosis láctica. En anestesia, enfisema pulmonar y patrones restrictivos pulmonares, una acidosis respiratoria. La conservación del pH debe mantenerse en un intervalo estrecho. Esto es extremadamente importante para que funcionen de manera óptima los sistemas enzimáticos y se obtenga una cantidad adecuada de sustancias ionizadas, entre ellas algunos minerales como el calcio y el magnesio, y también algunas hormonas. Existen varios mecanismos para mantener la homeostasis ácido-base. Tenemos el mecanismo intracelular, el extracelular, el transcelular, el respiratorio y el mecanismo renal. El mecanismo extracelular en este incluyen a varios amortiguadores que minimizan los cambios en el pH. Por ejemplo, las proteínas plasmáticas, el bicarbonato, fosfatos, etc. Es importante señalar que su actividad es inmediata. Ahora, el mecanismo intracelular está representado por proteínas, hemoglobina, mioglobina, fosfatos orgánicos e inorgánicos. En este caso, el mecanismo intracelular también tiene una actividad inmediata. El mecanismo transcelular se activa cuando hay alteraciones en el pH, al igual que en los otros mecanismos, y responde con intercambio de iones potasio a cambio de iones hidrógeno intracelulares y extracelulares. Su actividad es inmediata. Vamos a ilustrar el mecanismo transcelular. Cuando hay un incremento de iones hidrógeno en el espacio extracelular, el pH disminuye. Entonces, el mecanismo transcelular realiza un intercambio de iones hidrógeno por iones potasio que abundan en las células. Esto disminuye el hidrógeno extracelular y resulta con la normalización de pH e hipercaliemia. Ahora bien, sucede lo contrario cuando el pH es alcalino, es decir, el mecanismo transcelular se encarga de acidificar el medio extracelular sacando iones hidrógeno de las células en intercambio con iones potasio que los ingresan a estas. El resultado es un pH normalizado con hipocaliemia. Este mecanismo es inmediato. El mecanismo respiratorio de compensación se basa en la eliminación pulmonar de agua y CO2. El CO2 es un ácido débil. Está basado en esta ecuación y según el pH va hacia la derecha la ecuación o va hacia la izquierda. Si el pH es ácido, sobreviene hiperventilación. Entonces el animal va a procurar eliminar más y más CO2, iniciando con la asociación de iones hidrógeno y bicarbonato para producir ácido carbónico, que posteriormente se disocia en agua y CO2. Esto hace que el pH sea menos ácido y representa esto una compensación parcial, nunca es total, es un mecanismo casi inmediato, termina con hipocapnia a nivel sanguíneo. Continuando con el mecanismo respiratorio, tenemos nuestra ecuación que depende del pH, la dirección que tome. Los pulmones eliminan CO2, que es el ácido volátil, es lo normal. Ahora, ¿qué pasa si el pH sanguíneo es alcalino? Por lo tanto, hay alcalemia. Esto causa bradipnea, es decir, la vamos a ver como hipoventilación.
y acumulación de CO2, que se llama hipercapnia, y agua, pues no se eliminan. Se forma ácido carbónico que se disocia en iones hidrógeno y bicarbonato, disminuyendo el pH, que aunque continúe alcalino, se ha acercado al intervalo de referencia para que los sistemas enzimáticos funcionen de manera aceptable. Este mecanismo es casi inmediato. El mecanismo de compensación renal es el más lento, pero el más efectivo para eliminar ácidos no volátiles. También puede reabsorber o generar bicarbonato en casos de acidemia o bien eliminarlo en casos de alcalemia. Ahora vamos a ver qué hace el riñón para eliminar ácidos no volátiles, ya que los pulmones no pueden eliminarlos por esa vía. Por un lado vamos a poner un ácido X a eliminar. Para ello el riñón dispone de bicarbonato de sodio. Por un lado, el hidrógeno se disocia de la X y se asocia al bicarbonato, que ya está disociado del sodio. El sodio se asocia con la X formando un compuesto sódico y posteriormente, una vez que pasa este compuesto sódico a túbulos renales, el sodio se disocia de la X porque hay que recuperar ese sodio en forma de carbonato de sodio, de cloruro de sodio o en intercambio con iones hidrógeno o inclusive potasio. Entonces, una vez disociada la X del sodio, la X va y se asocia a sales de amoníaco, ya que hay más iones hidrógeno que se asocian a ese amoníaco y forman sales de amonio de X, que es la forma como se elimina, o bien en forma de fosfato de X. Ahora bien, habrá que ver la función renal contra la alcalemia. ¿Qué es lo que hace el riñón? Pues, ya que el pH sanguíneo es alcalino, el riñón se encarga de eliminar sus iones bicarbonato por vía renal. De tal manera que la orina va a ser más alcalina porque va a tener un contenido mayor de bicarbonato. Entonces se obtendrá un pH urinario mayor de 7,5. La evaluación de gases sanguíneos incluye al pH para conocer el estado ácido-base del paciente, también para definir cuál es el origen de las alteraciones. Se tiene a la PCO2 como componente respiratorio, que por cierto es ácido, y al bicarbonato como componente metabólico, y que es alcalino. Esto es manejado principalmente por el riñón. El exceso o déficit de base permite ver si se requiere bicarbonato cuando hay déficit de base o cuando hay exceso de base estaría contraindicado por ser un problema respiratorio. Ahora, para ilustrar las alteraciones en gases sanguíneos vamos a ver varios ejemplos. En primer lugar tenemos esta acidemia, que no es causada por disminución de CO2, que es un ácido volátil, sino que es una acidemia causada por acidosis metabólica. Por ejemplo, una diarrea. En la disminución de la CO2 es simple compensación parcial, siempre parcial. Ahora veamos otro ejemplo. Acidemia debida a una acidosis respiratoria y su compensación metabólica siempre parcial. Causa un enfisema pulmonar, por ejemplo. Ahora veamos una alcalemia debida a una alcalosis respiratoria, ya que hay disminución de ácidos volátiles, eso alcaliniza. Y la disminución de bicarbonato es la compensación parcial. Alcalemia debido a una alcalosis
Hay que buscar esa alcalosis, eso no es alcalosis. Esta sí es alcalosis, una alcalosis metabólica con su compensación parcial respiratoria. Como está alcalino, hay que acidificar, por lo tanto, bradipnea. Luego entramos a lo complicado. Lo que acabamos de ver son procesos simples. Lo que está dentro del cuadro son procesos mixtos. Tenemos que el pH no cambia, sin embargo hay alteraciones de PCO2 y de bicarbonato. Del lado izquierdo sería una alcalosis respiratoria y una acidosis metabólica. Del lado derecho sería una acidosis respiratoria y alcalosis metabólica. Ejemplo de este último, vómito con broncoaspiración. Ahora vamos a ver un problema ácido-base simple. Vemos que el pH está por debajo del intervalo de referencia, por lo tanto, como es el pH sanguíneo, se conoce como acidemia. Esta acidemia es debida a un incremento de la PCO2. El CO2 es un ácido volátil, por lo tanto, es una acidosis respiratoria. El incremento de PCO2 se conoce como hipercapnia. El bicarbonato incrementa como una compensación metabólica parcial, que es fisiológica, que siempre debe de estar. Y el exceso de base revela que la compensación metabólica ya sucedió y tiene cuando menos 24 horas, 12-24 horas. Por lo tanto, es un proceso crónico. Ahora veremos un problema ácido-base mixto. Esto es cuando el pH sanguíneo está en intervalo de referencia, pero hay alteraciones tanto en la PCO2 y el bicarbonato. Eso quiere decir que hay un problema mínimo doble mixto. Aquí hay hipercapnia, por lo tanto acidosis respiratoria. Tiene alcalosis metabólica también por incremento de bicarbonato. Y se preguntaría uno, bueno, puede ser compensación. No, la compensación no sucede así. En una compensación metabólica esperada, si hablamos de la acidosis respiratoria, sería alrededor de un resultado de 31, porque más o menos por cada unidad de PCO2 se incrementaría 0.35 de bicarbonato. Pero al tener 31 de resultado y aquí 37, quiere decir que hay 6 más de bicarbonato. Por lo tanto, hay otro problema, como sería el vómito. Ahora, viéndolo al revés, si fuera el bicarbonato, es decir, la alcalosis metabólica, el problema, ¿qué compensación respiratoria esperaría uno? Aquí, por cada unidad que se incremente de bicarbonato, se incrementaría solamente 0.7 de PCO2. Entonces, el resultado sería 51.1, pero ahí tiene 62, es decir, 11 unidades por encima. Eso quiere decir que es un problema pulmonar concomitante. Esto se basa en que nunca una compensación puede normalizar el pH. Un ejemplo de esto sería vómito y neumonía por broncoaspiración. Ahora abordaremos el tema de la ley de electroneutralidad. Esta ley se basa en que existe una cantidad exactamente la misma entre los cationes y los aniones. Los cationes más importantes es el sodio y el potasio, seguido de una muy pequeña cantidad de calcio, magnesio y zinc y otros. Dentro de los aniones, el cloro es el más importante, seguido de bicarbonato y un grupo conocido como ácidos no volátiles, que incluye el ácido láctico, los sulfatos, fosfatos, cuerpos cetónicos, ácidos urémicos, salicilatos
y oxalatos, entre otros. Inclusive hasta la albúmina entra dentro de este grupo. Dentro de la ley de electroneutralidad, el punto que más nos interesa es el cálculo de ácidos no volátiles. Este se realiza por la suma de sodio y potasio, que son los cationes más importantes, menos el cloribicarbonato, que representan a los aniones más importantes. El cálculo se hace con la finalidad de determinar un estado de acidosis metabólica por acumulación de ácidos. Ahora bien, ¿cuál es la utilidad de los ácidos no volátiles? En primer lugar, detectar estados de acidosis metabólica por acumulación de ácidos no volátiles. Y en segunda instancia, y muy importante también, es para establecer un pronóstico de vida. Este cuadrito que presentamos fue realizado hace unos 30 años. Lo calculamos con la casuística de varios años y ha sido de gran utilidad para establecer el pronóstico. A partir de aquí, se proponen 3 leyes de movimientos de electrolitos para entender e interpretar algunas alteraciones ácido-base. Siempre que haya pérdida de cloro, siempre el espacio que deje va a ser ocupado por el bicarbonato. Esto va a causar una alcalosis metabólica hipoclorémica. En la segunda ley de movimientos de electrolitos, esta se basa en que siempre que haya pérdida de bicarbonato, ya sea por vía intestinal o renal, siempre habrá incremento de cloro, por lo tanto, acidosis metabólica hiperclorémica. En la tercera y última ley de movimiento de electrolitos se señala que siempre que haya incremento de ácidos no volátiles, siempre disminuye el bicarbonato de manera equitativa. Esto resulta en acidosis metabólica por acumulación de ácidos no volátiles. La diferencia de iones fuertes clínico es de utilidad en la práctica para detectar problemas ácido-base metabólicos simples independientes de los ácidos no volátiles. Y esta diferencia es del sodio, que es el catión más importante, menos el cloro, que es el anión más importante. Su valor debe estar entre 30 y 40. Cuando los valores son inferiores a 30, es por pérdida de bicarbonato, como sucede en la diarrea. Cuando los valores son mayores a 40, entonces es por pérdida de cloro, causando una alcalosis metabólica hipoclorémica, como sucede en el vómito. Las alteraciones de electrolitos y gas sanguíneos más comunes se resumen en esta tabla. Estos procesos metabólicos son fácilmente reconocibles y no es necesario aprenderse en memoria este cuadro, simplemente conociendo el principio de cada uno de estos eventos. Observe cada una de las situaciones, por ejemplo, en vómito, en cualquier enfermedad donde haya vómito existe ese proceso. Diarrea, lo mismo. En deshidratación, lo mismo. Y en estado de choque, igualmente. En cualquier enfermedad que termine con alguna de estas alteraciones van a estar presentes porque son procesos y son los que causan las alteraciones en el pH.